India vivía una persona que era enormemente feliz. Este señor conservaba los secretos de la felicidad. Y entonces corrió la noticia por todos los pueblos de esta zona de que precisamente esta persona tenía los secretos de la felicidad. Entonces reyes, personas pudientes han empezado a buscar precisamente la forma de obtener ese secreto de la felicidad. Y entonces este señor no les proporcionaba a estas personas. Y en ocasiones este señor provocaba la envidia de reyes, faraones, príncipes, porque tenía en su posesión estos secretos. Pasó el tiempo, él ya casi anciano, escucha que a su puerta están tocando, sale y se encuentra con un niño. Y este niño se le acerca y le dice: yo quiero que me enseñes el secreto de la felicidad. Y entonces este anciano ve en su rostro y en su corazón que no había maldad, estaba limpio, que era un niño sano. Entonces le invita a pasar a su domicilio y en una sala vacía el niño no ve nada, porque lo que estaba buscando era el secreto. Entonces es ahí en donde el anciano le confiesa que el secreto de la felicidad lo guardaba en dos valiosos cofres. Uno era en su mente y otro era en su corazón. Y entonces el anciano le dice al niño que el secreto están guardados en estos dos cofres y se tienen que practicar de la siguiente forma. Y empieza a explicarle al niño. Primero le dice: amar a Dios sobre todas las cosas, reconocer que hay un ser que tiene mucho poder, que tiene mucha bondad y amor, que es capaz de crear la naturaleza, a los animales y por supuesto a ti. Reconocer de que en cada cosa que existe en el mundo siempre está la presencia de Dios. Segundo, le dice: todas las mañanas que te levantes y te acuestes también en la tarde, debes decirte a ti mismo que eres la persona más valiosa, la persona más importante, la persona más hermosa, la persona más bella. ¿Sí? ¿Y eso qué se llama? Eso se llama autoestima alta. Seguidamente le dice: todo lo que dices tienes que cumplirlo, tienes que hacerlo realidad, tienes que llevarlo a la práctica. Si tú dices que eres inteligente, entonces tienes que convertirte en una persona inteligente. Si tú dices que eres una persona con valores, entonces tienes que practicar estos valores para demostrar de que efectivamente eres una persona con valores. ¿Eso qué se llama? Eso se llama motivación. Después le añade otra regla. Le dice: no envidiar. No envidiar a los demás por lo que tienen, por las posesiones que tienen, o por las características que tienen. No te preocupes, ya llegará tu momento para que también puedas tener y gozar de estas posesiones y bienes. Ellos lo han hecho en su momento y les ha significado trabajo, porque sabemos perfectamente de que ningún atleta puede conseguir una medalla sin antes haber sudado. Ningún futbolista puede conseguir o alcanzar una copa sin antes haber jugado en equipo. Entonces, todo es consecuencia de la práctica, ¿sí?, de la rutina, de los hábitos. Después le añade otra regla, le indica de que nosotros no tenemos por qué coger los bienes ajenos. ¿Por qué? Porque según la ley de la naturaleza, Dios te va a quitar algo más valioso después, ¿sí? Si tú coges de alguien una posesión pequeña, la misma naturaleza se va a encargar de quitarte algo más valioso, algo más preciado, como puede ser tus seres queridos, tu papá, tu mamá, tu hermano, algún familiar, que como bien sabemos no se puede recuperar, ¿sí? Después le añade también otra regla, le dice: no ser rencoroso. El rencor es uno de los sentimientos que nos hacen vivir de manera infeliz. Entonces, siempre perdona y olvida, perdona y olvida. ¿Sí? Y finalmente termina indicándole de que nunca abuses de las personas que son desvalidas o que son por circunstancias de la vida
que no tiene las mismas capacidades que tú. Todas las personas merecemos respeto, todas las personas tenemos derecho. Y finalmente termina de comentarle el secreto de la gran felicidad, diciéndole de que todas las mañanas que te levantes, siempre busca hacer el bien a alguien, sin mirar una recompensa por este servicio o por esta actividad. Es decir, si vamos a hacer algo por alguien, hagámoslo de corazón, sin esperar una recompensa como consecuencia de este acto de atención o de solidaridad que podamos hacer. Además de eso, ve en todas las personas algún don y cualidad, porque todas la tienen. A todas las personas se les ha dado dones y cualidades, y estas personas lo tienen. Entonces, tú cuando converses con alguna persona, busca en esta persona algún don. Tiene un don, tiene una cualidad, ¿sí? Entonces, finalmente, después de que el anciano le confiesa al niño todas estas reglas que en sí son el secreto de la gran felicidad, entonces el niño, al retirarse ya de su domicilio, del anciano, analiza y reflexiona. Dice, ¡wow! No sabía que el secreto de la felicidad estaba en mí. Y yo buscando en otras personas, pensando que está en otros bienes, pensando que está en otras posesiones, y está en mí. Y como está en mí, también seguramente está en todas y cada una de las personas, porque todos tenemos la misma capacidad cognitiva, el mismo cerebro estructuralmente, ¿sí? También tenemos el mismo corazón. Entonces todos tenemos este gran secreto, sino que no lo hemos descubierto. Entonces ese es el mensaje que el anciano finalmente confesó al niño, indicándole el secreto de la gran felicidad.